de tiempo aire, pagos de servicios básicos, matriculación vehicular y tarjetas de crédito. Descárgala en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en bancodelpacifico.com. En Ecuador, el camarón no se duerme y no se lo lleva a la corriente, porque aquí se lo produce como campeones. Y como todo campeón que sigue un entrenamiento estricto, Skretting trabaja junto a sus camaroneras aliadas con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades. Lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla. Seamos todos campeones de la salud. El futuro de nuestro país está lleno de optimismo si lo alimentas bien en el presente. Skretting, alimentamos millones. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este lunes 25 de mayo del año 2020. Y para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680 AM, les tenemos el placer de compartir con ustedes este inicio de semana laboral. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes, ya sea en sus hogares o también mientras se traslada a sus diferentes destinos laborales o si ya está también trabajando. 6:32, antes de iniciar su programa de análisis y opinión Sin Amarres, queremos también saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y están conectados a esta hora el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Vamos a decirle muy buenos días al licenciado Alcides Montilla. Buenos días, Teresa, buenos días, Stalin, y también a Carlos en los controles y por supuesto a toda la amable audiencia de Atalaya que nos sintoniza a esta hora de la mañana en Guayaquil, en Ecuador y en todo el mundo. Gracias por sintonizarnos y como siempre les envío un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también a quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos estamos siendo retransmitidos a través de Facebook Live. Por supuesto, el saludo pertinente a esta hora al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio. Buenos días ecuatorianos. Teresa, ¿cómo está usted? Buenos días, Alcides. Saludos y también a Carlitos Pacheco. El día de hoy hay una agenda extensa que lo marcan los titulares de los medios impresos y abordaremos cada uno de estos temas para el análisis. Pero el tema central versa sobre el informe de la Nación que ha dado el presidente Lenín Moreno el día domingo. Vamos a ir con los titulares de los medios impresos a nivel nacional. Efectivamente, es el tema central también de los principales titulares que nos traen los diarios de circulación nacional, como Diario Expreso, que en su portal online nos dice: un aporte de las empresas entra al plan de gobierno. Lo anunció ayer el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación. Así también nos cuenta Diana Salazar, la fiscal general, señala en una entrevista: debería hacerse un análisis de probidad de los contratistas, esto frente a los casos de corrupción y sobreprecio denunciados a través del sistema de compras públicas. También hay una entrevista a Guillermo Lazo, precandidato presidencial a compañías de seguros Sucres, es una olla de corrupción, anota también Lazo. Vamos enseguida con la lectura de Diario El Universo. Diario El Universo también en su principal titular habla sobre el informe de Lenín Moreno,
quien dice pedirá adelanto de impuestos a quienes ganan más de $5,000 mensuales. El presidente llegó ayer a la Asamblea sin mascarilla precisa para rendir su informe anual. Habló de las dificultades que enfrenta el país de su decisión de cuidar la dolarización y dijo que la excepción lo faculta a pedir por adelantado de tasas a los que tienen mayores ingresos. En otros temas, un tema que hay que tener muchísimo cuidado, pruebas rápidas se ofertan como comida y sin control en Guayaquil. El precio va desde los $15 hasta pasados los $45. Las ofrecen los laboratorios, médicos expertos en tomas de pruebas y también importadores de todo tipo, personas que las venden de forma particular o empresas. Se trata de pruebas rápidas de COVID-19 que, producto de la alta demanda, más desde que hay una alta demanda, más desde que se habilitó el semáforo amarillo en la ciudad. Hasta en internet se las vende esas pruebas. También diario El Comercio, diario que se edita en la capital, nos cuenta 760 millones de dólares se han utilizado ya en la emergencia por COVID-19 en el país. La emergencia sanitaria por el coronavirus fue la razón por la cual solamente 42 personas, entre policías, militares, ministros y asambleístas, asistieron ayer al informe a la nación dada por el presidente Lenín Moreno. Él señaló en su último año de que su último año de mandato estará especialmente enfocado en 4 ejes: salud, alimentación, empleo y dolarización. Además dijo que durante la emergencia se han gastado 700 millones de dólares para el sector de la salud y destacó que hay un nuevo sistema de compras públicas, el cual aseguró ya no permitirá la compra individual de insumos. Por otro lado, Viteri, se refiere a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, rechaza la resolución del COE nacional que autoriza vuelos nacionales desde el 1 de junio. Mientras tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, responde. Así es, la alcaldesa de Guayaquil expresó su malestar la noche del sábado anterior porque el COE nacional autorizó la apertura de vuelos domésticos en Ecuador a partir del 1 de junio de 2020. Como alcaldesa de la ciudad, rechazó esa resolución, dijo Viteri, quien aseguró que la medida pone en riesgo la salud de los guayaquileños y va en contra de lo que el municipio de la ciudad solicitó al COE. Horas antes, Viteri informó que había solicitado precisamente al COE que se mantenga la prohibición de vuelos nacionales durante todo el mes de junio, exceptuando aquellos que transporten pasajeros en tránsito. Al respecto, la ministra de Gobierno respondió también vía Twitter. 2 delegados del municipio asistieron a la presentación y debate de los protocolos y las fechas. Si la decisión es contraria a la expresada en la reunión de trabajo, analizaremos el pedido la próxima semana. Es decir, en el transcurso de esta semana se estará definiendo cuáles serán los protocolos a aplicarse durante el mes de junio en el aeropuerto. Y finalmente, nos dice diario El Comercio que hubo dudas sobre el acuerdo para elaborar durante el feriado del día de hoy, 25 de mayo. El acuerdo ministerial emitido el día sábado por el Ministerio de Trabajo genera dudas sobre cómo se aplicarán las directrices para quienes trabajen el día de hoy. El documento señala que los empleados del sector público y privado cuyas jornadas estuvieron suspendidas por la emergencia sanitaria, podrán acordar con sus jefes laborar este lunes 25 de mayo y según este acuerdo, quienes opten por esa opción, pues podrán recuperar de esta manera 2 días de los que no hayan trabajado durante la emergencia. Precisamente hoy, lunes 25 de mayo, con semáforo amarillo, circulan los carros cuyas placas terminen en 1, 2 y 7, y en los cantones que están en rojo, los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. El gobierno del presidente Lenín Moreno entra el último año de su gestión en un escenario de profunda crisis política, social y económica, y que esta crisis en general se ha ahondado, ha profundizado con el problema y la llegada y la presencia de la pandemia del coronavirus. Hay un rumbo incierto, esto es lo que se percibe en el último año del gobierno del presidente Moreno, con una credibilidad o popularidad del 18%. En el informe que ha dado la Nación ha dicho que no tiene preocupación por la popularidad, que él no necesita ser popular, que él tiene que tomar las decisiones
soluciones para el país de acuerdo a las realidades, cómo se presentan y cómo es necesario resolverlos. Y en esa perspectiva habló de que en el último año manejará 4 ejes fundamentales para solventar la crisis económica en el país, y esto, o la crisis en general del país, y esto tiene que ver con la salud, con la alimentación, con el empleo y con la protección a la polarización. Cada uno de estos aspectos tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo político. Sin embargo, el escenario en el cual él plantea en este último año el desarrollo de sus actividades no le es favorable, no le es favorable. En sus manos, como legislador, está el veto que tiene que darse a las 2 leyes que se aprobaron, la ley de solidaridad y la ley de reordenamiento tributario financiero. Y sin embargo, ha dicho que es probable que tenga que vetar y que insiste en la aplicación de tributos o de aportes a personas que ganen más de $5,000 mensuales y también empresas porque evidentemente tengan un rango de utilidad y que tengan que adelantar utilidades. Pero a nivel de las decisiones que se han tomado, el ajuste en los subsidios de los combustibles, las reformas laborales, la reducción del tamaño del Estado, los créditos para los sectores productivos y agrícolas. Estos temas que se abordaron muy tangencialmente, generalmente, tienen que enfrentarse en la realidad, porque vamos a ver cómo evoluciona el ajuste del precio de los combustibles, que no es una eliminación del subsidio. Eso lo vamos a ver más adelante cómo se va a aplicar. Y las reformas laborales que están en el marco de acuerdos sociales. Hay que ver cómo también en la práctica se ponen, o en la práctica se pueden adecuar. Toda vez que ya han anunciado las organizaciones de trabajadores en general que van a la movilización porque consideran que sus derechos están siendo no vulnerados. Por otro lado, las cámaras de la producción tampoco están de acuerdo. Y piden que a nivel de la Presidencia de la República que se vete parte de estas leyes, y junto a esto otro grupo a nivel de la Asamblea Nacional ha convocado a los ministros de Economía y otros ministros para una interpelación, pero también han declarado que estas leyes, como está aprobada en su contexto, en su espíritu dogmático, son inconstitucionales, tienen inconstitucionalidades, lo cual los llevaría a poner recursos ante la Corte Constitucional para que se revean estas características o estas leyes de la manera como se han aprobado. De tal manera que no es fácil para el presidente de la República, no, este último año que le queda. No le ha sido fácil durante los 3 años anteriores. El tema es, podemos evaluar el desempeño del gobierno del presidente Moreno sin coronavirus. Llegó el coronavirus, entonces hacia adelante y hacia atrás, con coronavirus o sin coronavirus. Había el presidente Lenín Moreno y su gobierno abordado con legitimidad el tema de la crisis económica, social y política. Es una gran interrogante. Él se defiende diciendo que ha dado pasos importantes en una reinstitucionalización del país, que ha ido de consultas populares para nombrar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que fueron los que generaron una estructura, un camino para una reinstitucionalización en el país. Leyes que se han aprobado alrededor de la lucha contra la corrupción. Se queja mucho de que hay leyes que están en el Congreso hace 2 años para el tema de la recuperación del dinero y no se aprobaron, y que va a insistir en esto. Pero más allá de eso, que lamentablemente se ha malogrado el proceso de la reinstitucionalización, porque este coronavirus ha puesto en evidencia
uno de los fenómenos sociales que mayor daño causa en la estructura de la sociedad, que es la corrupción. Y sobre ese tema poco o nada se abordó, más allá de que él dice pues que no es juez para meter o interesarse, o no interesarse, o estar teniendo injerencia en el tema de la justicia. No es menos cierto que hay cosas que todavía faltan por hacer. Por ejemplo, formar una comisión tipo CICI, como la Comisión contra la Corrupción, una vez que eliminó la subsecretaría. Hubiera sido importante ese anuncio, ¿no?, para una reivindicación ética que tanto demanda la sociedad, en el marco de la impunidad y en el marco de todo este proceso de corrupción que realmente han sido escandalosos y condenables, porque se han dado ahora en esta etapa, ¿no?, bajo la tristeza, bajo la enfermedad, bajo la angustia del pueblo ecuatoriano, que mientras se morían sus familiares, habían rateros y ratones, ¿no?, dentro de la estructura del Estado robando a grupos de poder. Y sociólogo, lo interrumpo, pues son las 6 de la mañana con 45 minutos y ya está conectado nuestro primer invitado. ¿Le parece si le damos la bienvenida? Termino un ratito. Y es necesario entonces generar una especie de concertación. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea planteaba que esta era la oportunidad de generar una agenda mínima de consenso, pero ese diálogo social necesita liderazgo y hasta ahora no se ha podido implementar. Adelante. Claro que sí, en este momento vamos a decirle los buenos días a nuestro primer invitado. Él es Santiago Bechtach Espinosa, abogado con experiencia en Derecho Aeronáutico. Con él abordaremos los temas también, por ejemplo, del cierre de la aerolínea TAME y de la aviación ecuatoriana. Muy bien, se ha planteado, buenos días, señor Bechtach, le saluda también a Alcides Montilla, que está con nosotros, y Teresa Marchán. Se han planteado, lo primero que quiero a nivel entender ahora, la decisión del COE Nacional, por ejemplo, de la apertura de los aeropuertos. Esto es muy importante en términos de la perspectiva de las previsiones que se toman a nivel de la prevención respecto a la pandemia del COVID-19. Buenos días y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Guayaquil, un abrazo solidario en estos momentos que estamos pasando la crisis sanitaria. Mire, muy buena su pregunta. Realmente esto va en torno a un tema más de las competencias. Acordémonos que el ente rector que decidió el cierre de los aeropuertos por el tema de la crisis sanitaria fue el COE Nacional. Por tanto, en derecho las cosas se deshacen como se hacen y son el ente rector quien debe dar la autorización de acuerdo a sus estudios o de acuerdo a la normativa vigente o a las necesidades del país, la apertura en este caso de los aeropuertos. Se entiende que los aeropuertos venían preparándose con medidas de bioseguridad en estos casi 70 días que han estado cerrados, y en esa medida la implementación de la seguridad de bioseguridad es importante para que ellos puedan aperturar los aeropuertos. En este punto de vista, más es un tema de coordinación entre el COE Nacional y el COE Cantonal, dado que el COE Nacional brindó ciertas competencias, no la de los aeropuertos, a los COEs cantonales. En este caso, es por eso que la alcaldesa Viteri pone su oposición al COE Nacional, y es el COE Nacional quien debe recibir o no esta disposición. Correcto. Eso es cómo se preparan los aeropuertos en el caso de la apertura de los aeropuertos. Las aerolíneas, en el tema de las previsiones que debe tomar, ¿cómo usted lo ve hacia la estructura interior comercial de las aerolíneas? ¿Cómo tienen que adecuarse para este tema? Ya, en este punto de vista, las aerolíneas tienen que realizar fuertes inversiones en su tema de bioseguridad, porque no nos olvidemos que los aviones son entes regulados, en los cuales la programación bioregular no debe atentar con la seguridad operacional de los vuelos. Entonces las aerolíneas tienen que tomar estudios muy prudentes respecto primero a la seguridad del avión, para que con las medidas que tomen no afecten en este caso la seguridad del vuelo. Entiendo que las aerolíneas en el país lo están realizando. Avianca ha anunciado un plan de retorno de frecuencias, la TAM también, desde el 1 de junio. En este caso, pues son normas sanitarias y reestructura de rutas que deben realizar, pero no nos olvidemos de un tema. Las operaciones aéreas en el Ecuador, al menos las provinciales, son cortas. La más
más larga, bueno, también depende un poco del tipo de aeronave que se emplea, pero la más larga en este caso sería la ruta Quito-Santa Rosa, que aproximadamente dura 1 hora. Entonces, en esa medida es un punto que tiene la aviación en el país para proteger su bioseguridad, porque no son vuelos de largo alcance. Entendamos que la aeronave, el punto mayor de contagio es la despresurización, que es el aire que emplea cuando está en el aire. Entonces, de esta manera, si es que los vuelos son más cortos, se puede decir que estamos un poco más protegidos. Y yo le pregunto a nivel de su experiencia, la confirmación en el tema de la despresurización, cuando usted va en un avión, está presurizado. Este aire tiene circulación real para evitar, por ejemplo, temas de contaminación. Realmente, como nos ha dicho el ministro de Salud, el virus en este caso no se contagia en el aire, pero sin embargo las aeronaves tienen el sistema de circulación mínimo porque están en el aire. En este caso la forma en que oxigenan la cabina es con el mismo aire. O sea, el problema de circulación que tiene la aeronave mientras está el vuelo es corto. En cambio, cuando ya aterriza, toma el aire del exterior y se contagia en toda la cabina. Por eso es importante que los vuelos no sean tan largos. Y es por eso que las aerolíneas ya de tipo internacional están replanteándose una reestructura de rutas para vuelos más cortos. Esa es una buena medida de mitigación contra el coronavirus. Y además, lo que es más importante aún todavía, las medidas de bioseguridad que tome cada pasajero, como el uso de la mascarilla, lavarse las manos y tratar de no tener el contacto mínimo entre personas, ¿no? Claro. Abordemos otro tema, señor Baldazzi, el tema de TAME, que es una de las empresas públicas que ha entrado a liquidación por decreto ejecutivo o por disposición del gobierno. ¿En qué condiciones y qué características? No sé si usted conoce la estructura. Lo que conocemos los ecuatorianos es que esta empresa tiene pérdidas millonarias permanentemente. Y no sabemos qué activos tiene y cuánto puede costar, de qué manera se la va a liquidar, y esto realmente es una interrogante. Realmente el tema de TAME hay que remontarse a su historia misma. TAME es una aerolínea que fue creada para llegar a donde la mayoría de aerolíneas no gustaba llegar por temas comerciales o por temas de geografía del país. Así nace TAME. Ese espíritu no se perdió en el transcurso de su historia, de los varios años. Son más de 50 años que viene operando. Entonces, vámonos a la estructura. TAME tenía una filial que se llama TAME Amazonía, la cual se moviliza en la Amazonía, en este caso, en provincias como Napo, Zamora, Principe, que estaba también subsidiada de TAME, y esa es la parte que no se conoce muy bien. TAME empleaba hasta el año 2019 aproximadamente $6 millones subsidiando estas rutas. Si bien es cierto, estas rutas son necesarias para el país, era un subsidio que TAME lo sacaba, y no con esto quiero decir que esta sea la única debacle que tenía TAME, sino que precisamente por más solidario que intentaba ser, muchas rutas se aperturaron sin el estudio y el conocimiento técnico adecuado, como la ruta Sao Paulo, la misma ruta Nueva York, que más allá de ser una ruta emblema de TAME porque hacía un tipo de conexión con nuestros migrantes. Sin embargo, el avión que se empleaba era un avión que no tenía las características que debía para una ruta tan larga, y tomando en cuenta que solo se disponía de una aeronave. La ruta Buenos Aires, la ruta Sao Paulo, la ruta Caracas, que generó tantas pérdidas, fueron estudios poco técnicos que se realizaron, y lo que conllevó a que las pérdidas de TAME se vayan acumulando. Sin embargo, también es importante decir que en el último año se hizo una reestructuración de la empresa, bajando las frecuencias. Incluso en el mes de marzo del 2019 se dejó de volar a Nueva York con el tema del A330. Esto estaba generando un flujo importante de la empresa y estaba tomando una estructura más viable, pero sin embargo el pasivo que venía arrastrando, por lo que acabo de comentar anteriormente, no permitió que la empresa siga, y entiendo que los estudios actuales del gobierno fueron que el impacto del coronavirus le pasó factura a TAME y así entraba en su proceso de liquidación. Correcto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Alcides. Gracias, Stalin. Saludamos al señor Begdad. 3 preguntas rápidas, don Santiago. La primera, ¿hasta qué punto los empleados de TAME
son responsables también, porque en su momento no denunciaron los actos de corrupción que se estaban cometiendo en esa empresa. Después se está hablando ahora de que se está investigando una filtración de información en el proceso de liquidación de TAME para determinar si dicha filtración puede beneficiar a un privado. Y la tercera, en el gobierno se habla de la posibilidad de la delegación a otra empresa para que administre lo que era TAME. ¿Cuáles son sus respuestas? Ya, de primera plana, los funcionarios de TAME, al mencionar temas de corrupción, no nos olvidemos que la estructura de TAME, de cierta manera, el directorio es quien posesiona la dirección general. El directorio está conformado, en este caso, a la actualidad. Antes tenía otro tipo de directorio, pero vamos a simplificar con lo que tiene hoy día TAME. Que el directorio se conforma por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Finanzas, por EMCO, que es la entidad reguladora de empresas públicas, y en este caso por el delegado de TAME. Entonces, esa estructura era la que posesionaba la gerencia general. En el pasado se incluía el Ministerio de Turismo, lo que generaba que la persona que sea posesionada en este caso era de simpatía de todos los entes políticos que en ese momento el Estado conformaba, y a su vez, como es lógico, un gerente general posicionaría a su equipo. En esta medida, pues, las decisiones que tomaban los altos mandos de TAME a su momento, pues eran decisiones que seguramente no tenían el conocimiento técnico o no empataban con los diferentes funcionarios, que en este caso eran de bandos medios o funcionarios operativos de la aerolínea. A mí sí me sorprende, de cierta manera, que no hayan denunciado, porque no nos olvidemos que los funcionarios públicos tienen responsabilidad por acción y omisión en ese punto. Entonces, realmente en este momento hacer este tipo de acusaciones yo creo que ya son innecesarias, cuando realmente la preocupación que debería tenerse es precisamente lo que se está diciendo, que existe un tema de filtración. También se debería analizar cómo las frecuencias que TAME deje van a ser entregadas, porque no nos olvidemos que el proceso de liquidación de una aerolínea no es igual al de cualquier otra empresa pública. TAME tiene un legado y un tesoro que son sus frecuencias. De hecho, es el mayor tenedor de frecuencias a Galápagos, y estas frecuencias son cuantificables, porque cualquier otra aerolínea puede disponer, y hay que ver qué tan técnicos son al entregar estas frecuencias para cuando empiecen a operar a Galápagos, que garanticen un servicio óptimo, que las rutas sean cumplidas a cabalidad, que esto genere, realmente en este momento es tan importante que esto se haga de manera técnica, porque esto va a ser el futuro del país. O sea, estamos hablando de que cuando volvamos a las operaciones habituales, el turismo va a ser un punto de ingresos y un punto de emprendimiento para el país tan necesario, y si estas frecuencias no son entregadas de manera técnica, pues tendremos varios inconvenientes, porque no podremos operar, y la imagen del país seguirá siendo la que es hasta ahora con el tema aeronáutico. Realmente es importante que los ciudadanos miremos bien cómo se entregan estas frecuencias y cómo se hace el proceso de liquidación de TAME, porque realmente el tema de activos de TAME no es tan importante, porque tiene un pasivo gigante que supera a los activos. Entonces, en este punto de vista, lo que le queda a TAME son sus frecuencias y las aeronaves que tiene en este momento, que cuantificables para el tema de la industria de aviación, que está tan golpeada con el tema del COVID. No sé si sea tan buen negocio en este momento realmente. Otra cosa, don Ricardo, es bien conocido, porque muchísima gente lo percibió. El vuelo de TAME de Guayaquil, Quito, Buenos Aires regularmente iba lleno. Amigos que viajaban siempre se decían: oye, viajar a Buenos Aires, qué complicado que es de Guayaquil, porque no hay cupos. De repente ese itinerario se suspendió, y hay muchos que dicen, y ahí viene la pregunta a usted, y hay muchos que dicen que la suspensión de ese itinerario fue por una rabieta del expresidente Correa. ¿Qué sabe usted? Yo no conozco de las razones que llevaron a la suspensión de la ruta a Buenos Aires en este caso, pero lo que sí puedo decir es que dadas las características operacionales que tenía la aerolínea y ciertas limitaciones,
La aviación no se mide con que yo, por ejemplo, yo me subo en una aeronave y en ese momento está llena, pero si esa aeronave no regresa de la misma manera en que se fue, deja de ser rentable. Entonces, en esa medida, yo supongo que lo que pasó fue que la ruta dejó de ser rentable, porque no nos olvidemos de otra cosa. En vuelos de larga duración, en este caso, pues la capacidad operacional de las aeronaves juega un papel muy importante, porque de esto depende que la ruta se siga llevando, y si las aeronaves tienen un mantenimiento, si yo solo disponía de una aeronave, lo más seguro es que luego no voy a tener cómo operar la ruta. Entonces es importante que se concreten este tipo de situaciones para emprender ciertas rutas. Y en el caso de TAME, las rutas que se aperturaron en esa época eran rutas de larga duración, lo que implicaba incluso hasta mayores gastos. Por ejemplo, la tripulación tenía que necesariamente pernoctar, en este caso en las ciudades en las que se estaba yendo. Por ejemplo, la tripulación pernoctaba en Sao Paulo, pernoctaba en Buenos Aires, pernoctaba en Nueva York, y normalmente se quedan hasta 2 días más o menos. Entonces, todo eso es el análisis que debe concretarse al momento de aperturar una ruta y ver si es que los números nos arrojan en positivo. Además de eso, los gastos que van intrínsecos a tener una ruta, como es el pago de aeropuertos, el pago de impuestos, el pago de combustible y demás. Todos estos análisis fueron los que en su momento no se hicieron de manera correcta, y luego pues las decisiones empresariales de TAME, viendo que sus números están en rojo, de dejar de operar a las distintas rutas. Le agradecemos a don Santiago Begdat Espinosa, abogado con experiencia en Derecho Aeronáutico. 7 de la mañana, 1 minuto, estimado Stalin. Gracias, Alcides, gracias a nuestros invitados. Vamos a continuar con espacios comerciales y volvemos inmediatamente. Antes de ir a la pausa comercial, queremos compartir con ustedes importante información también del municipio de Guayaquil, pues la obra pública municipal retoma sus actividades y se dinamiza con 54 proyectos que abarcan la construcción de infraestructura, planes habitacionales, asfaltado, relleno, reconformación y trabajos integrales en las vías de sectores populares. Guayaquil da paso a la reactivación de su obra pública municipal y con esto también a la reactivación económica de la ciudad, pues dentro de las cláusulas para generar estas obras, se permite también generar empleo directo e indirecto, sobre todo en los sectores populares, donde las empresas que ejecutan los proyectos deberán contratar el 50% de mano de obra no calificada entre los moradores del lugar. Dentro de estos proyectos que se han reactivado ya, también hay proyectos inmobiliarios que están generando empleo. Entre ellos son obras de interés social, de más de 10.000 soluciones habitacionales en los años siguientes, continuando así con los planes habitacionales del municipio. Este año se reiniciarán trabajos en el sector 8 para ofrecer más de 400 nuevas soluciones. Adicionalmente, en el plan habitacional Milote 2B, en conjunto con la empresa privada, más de 200 trabajadores de la construcción reanudaron actividades en el programa Villa Bonita. Y también en el proyecto Mi Casa, Mi Futuro, lanzado en el mes de febrero anterior, ubicado en la Vía La Costa, la atención se mantendrá desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí se ofertan casas que van desde los $48.000 y hay una promoción de 2 meses de gracia en el pago de la entrada por tiempo limitado. Así que ya conoce usted también, ya tiene esta información, puede acercarse. 7 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211.000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población.
es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la alcaldía y EMAPAC no se detienen. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. La ciudad cambió de semáforo y EMAPAC sabe que en esta nueva etapa es donde más responsables y cuidadosos debemos ser. Por eso aquí estamos. Son 70 días que hemos trabajado incansablemente junto a la operadora. 70 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 70 días entregando agua potable de calidad. 70 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 70 días trabajando en las condiciones más difíciles. 70 días ininterrumpidos de llevar esperanza a todos los guayaquileños. Porque cuentas con nosotros. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC. Seguiremos trabajando por ti. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia, porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por continuar en compañía de Radio Atalaya. Antes de darle paso a nuestro entrevistado, queremos también compartir buenas noticias que nos llega desde la alcaldía y EMAPAC, pues la alcaldía de Guayaquil subsidiará las planillas de marzo y abril de este año para 211,000 usuarios que hayan consumido valores de tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y tasa de recolección de basura. De esta manera, no solamente son 211,000 hogares, sino se espera beneficiar a 1 millón de habitantes. Y dentro de esto también se ha contemplado el subsidio para 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de ese rango. Así que buenas noticias para nuestra querida ciudad. 7 de la mañana con 9 minutos. Ahora sí, le damos el buenos días a nuestro siguiente invitado, el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar. Roberto, Stalin Poveda le saluda.
Me acompaña Alcides Montilla y también Teresa Merchán. Analizar con usted la impresión o la lectura que tiene respecto al informe que realizara el día de ayer el presidente Lenín Moreno, y este régimen entra en la recta final. Es el último año en una profunda crisis social y económica agudizada por la llegada de la pandemia del COVID-19. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos, encantado de estar aquí esta mañana. Continúe. El día de ayer damos el último balbuceo del presidente en un 24 de mayo, donde realmente aparentemente le han prohibido hacer tantas bromas como en los anteriores, para ver si el tema es menos catastrófico, pero donde finalmente dijo muy poco, ¿no? Dijo muy poco nuevo y hizo un anuncio que es el que preocupa más que cualquier otra cosa. En las últimas dos leyes que él envió, estaba la ley humanitaria, una ley que pretendía ir a quitarle el sueldo a los ecuatorianos, ir a arrancarle el dinero de las manos de los ecuatorianos. En algún momento, cuando se dio cuenta que la asamblea, a la que él le había dicho que no estorbe en su afán de quitarle el dinero a la gente, se dio cuenta de que no íbamos a aprobar los impuestos en la ley. Y dijo que había escuchado a los empresarios, a los emprendedores y a los empleados, y que por eso iba a repetir a sus aliados que retiren la parte de los impuestos. Resulta que el día de ayer se le olvidó lo que dijo hace 2 semanas y volvió a anunciar que iba a castigar con los nuevos anticipos de impuestos a las personas que ganan $5,000 y a las empresas. Mire, en la ley anterior había una tabla que le grababa el 10% a alguien que ganaba $4,000. Ese 10% seguramente es un 10% que esa persona que gana $4,000 le toca desembolsar mensualmente como parte del sueldo de una persona, o alguien que va a podar, o alguien que está permanentemente en el hogar, contratado para hacer los quehaceres domésticos, o las personas que hacen diversas actividades y que están en el día a día yendo a las casas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú le grabas y le quitas el dinero a las personas que pueden con ese dinero impulsar que hayan otras personas que tengan dinero, lo que estás haciendo es fregando a aquellos que pueden ayudar a que el Ecuador salga adelante más fácilmente y con más rapidez. Eso es lo que el presidente de la República va a hacer. Si insiste en anticipar utilidades que no va a haber por parte de las empresas, por ejemplo. Ya, pero el presidente ha declarado que tiene un déficit en este año, para el 2021-22, de 12.000 millones. ¿Cómo va a lidiar con este déficit? El déficit que tiene el presidente es un déficit de honestidad intelectual. A ver. Eso es el déficit. El presidente de la República parte por ahí en el déficit. Este es el presidente de la República que en un solo contrato, hace 2 meses, todos nos enteramos que había un sobreprecio de hasta $5 millones en un contrato de $10 millones, donde las mascarillas que compraban las compraban 4 veces más caras. Luego vimos que compraban 10 veces más caras, pero es que eran 10 veces más caras las fundas para los cadáveres durante la pandemia. Estamos hablando de que hay sobreprecios hasta el 9.000%. El presidente no tiene derecho a quitarle el dinero de los ecuatorianos mientras no recupera la plata de la corrupción. Mientras no recupera de los $70.000 millones que él
fue parte del gobierno que se lo robó, no recuperan el 5% de eso, son 3.500 millones de dólares. Ya, pero sobre eso no tiene derecho. La Asamblea Nacional no le ha aprobado leyes que tenían que ver con la incautación sin juicio, sin sentencia de los bienes de la corrupción. La Asamblea Nacional aprobó una ley anticorrupción casi por unanimidad hace 1 año y medio y el presidente la vetó totalmente. Esta fue una ley que fue impulsada por la señora Aguiñada cuando ella era presidenta de la Comisión todavía de Justicia. Y esa ley fue aprobada y el presidente la vetó totalmente. Es como que él viniera a quejarse del abuso infantil cuando él fue el que vetó en el COIP los artículos relacionados con el endurecimiento de las penas para los pedófilos. ¿Qué sucedió? Por eso yo le digo, el déficit principal de este gobierno, de quienes defienden este gobierno y del presidente de la República, particularmente primero, es un déficit de honestidad intelectual. Es un presidente de la República que lo hemos escuchado decir como broma que se come un arroz con huevo y le importa un bledo el Ecuador. No me estoy inventando, es que es tan grotesco el tema que si una persona bromea con eso, pues ya podemos ver el resto y a quién pone a hacer las cosas. Entonces tienen que dejar de robar, tienen que reestructurar la deuda. Correcto. Ha dicho también que no le importa el nivel de credibilidad o popularidad. ¿Qué le va a importar, pues? Y yo creo que nadie quiere recordarlo tampoco. Mire, cuando el presidente de la República hace poco dijo si no van a ayudar no estorben, así fue. Y después salió la ministra de Gobierno, que es la ministra de Gobierno que en octubre le dio bombas lacrimógenas caducadas a los policías y que ahora hace 1 mes y medio quiso darle $20 a los policías para que ellos mismos vayan a comprar sus mascarillas, cuando los médicos de los hospitales del IES no podían conseguir mascarillas. Esta es la persona que cuando había un caso de coronavirus en Guayaquil, prohibieron los eventos masivos, y cuando hubo 7 permitieron reunir 20.000 personas. No importa la presión popular por permitir esa reunión de esas 20.000 personas, es responsabilidad de ella, de esa ministra, con 7 casos no permitir los eventos, y permitieron que se reúnan 20.000 personas 14 días después contados, un día tras otro. Guayaquil se convirtió en el epicentro del coronavirus en Ecuador, Latinoamérica especialmente. Esos son el tipo de funcionarios que el presidente defiende. Correcto. Que nunca le aceptó. Asambleísta, dígame una cosa, ¿cómo funciona el tema después de que haga el veto presidencial a la ley y donde vuelva a incorporar nuevos tributos para las empresas que pasan con un nivel de X de utilidad y para los que ganan $5.000 mensuales? Si eso ya se discutió, ya estaba en el primer proyecto y después él dijo que se retirará. ¿Cómo procede esto? El presidente no puede incluir esto en este proyecto en el veto. O sea, que no es materia de esa ley. Correcto, no puede ya. Tendría que enviar otra ley, tendría que hacerlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque no fue aprobado lo que él puede vetar lo que se le envía a él, por ponerlo en términos muy simples. Es decir, a él le llega un proyecto que no va a incluir todo el capítulo de la parte de los tributos, no lo va a incluir. En consecuencia, él no puede reescribir ni opinar nada sobre eso. Simplemente él tendrá que hacerlo por algún otro mecanismo. No puede hacerlo como pretende hacerlo ahora, con mucha claridad, ¿no? Ahora, algunos grupos o bloques de la Asamblea Nacional que no votaron por esta ley consideran que hay inconsistencia en el orden constitucional y que en el marco de llamar a juicio político a autoridades
también los resultados tienen que derivarlo iniciar una acción en la Corte Constitucional para un poco definir cuáles son las inconstitucionalidades que tiene esta ley que han sido aprobadas. ¿Esto procede? Mire, la ley tenía tres partes, digamos, al menos. Una de las partes de la ley humanitaria, al menos, hablando de esta, eran las partes de las ayudas, las partes con las que todos estábamos de acuerdo. Este tema de tratar de que no haya los acuerdos, promover los acuerdos entre los inquilinos y las personas dueñas de los inmuebles, de las casas, de los departamentos, congelar los precios de las tarifas de luz, agua, teléfono, evitar los cortes o suspender los cortes por falta de pago durante unos meses. En alguna medida muy bueno, por ejemplo, si alguien perdió su trabajo 60 días o 90 días después, puede acceder a la cobertura del IES todavía, es la parte buena. Luego tenía las partes que eran terribles para los ecuatorianos, que era la parte de los impuestos. Hubo algunos, Momero Castañer, yo realmente no lo podía concebir, que voten por subir impuestos cuando por 14 años combatimos las 14 o 16 reformas tributarias del gobierno anterior y dijimos que subir impuestos generaba más desempleo. Me parecía alguien que es inconcebible que así sea por dar trámite al debate, que voten por más impuestos, pero así lo hicieron. Y esa parte la sacaron, la primera parte la buena, la segunda parte los impuestos que fueron sacados. La tercera parte era una parte que es conflictiva, y es esta parte a la que usted se refiere, que tiene que ver con las cuestiones laborales. Yo creo que las personas tienen absoluto derecho de presentar las demandas de inconstitucionalidad. Siempre estuvimos... Una cosa es que te arranquen el dinero del bolsillo en el procedimiento, que eso hubiera sido inconstitucional, porque el salario del trabajador no puede ser embargado, no puede ser descontado sin autorización del mismo. Y otra cosa es que permitan, sabiendo que el 70% de las empresas hasta cierto momento no estaban trabajando, facilitar que hayan menos despidos, reduciendo la jornada laboral de una manera más drástica. 180.000 personas se quedaron sin empleo, pero son avisos de salida del IES, de plan. Entonces, esa tercera parte es la parte que tiene un gran conflicto, que yo creo que ayudaría a muchas empresas que están haciendo las cosas bien, que pueden llegar a mejores acuerdos con sus trabajadores, a trabajadores que pudieran facilitarse llegar a ese acuerdo con las empresas, pero también pudiera ser una posibilidad de que hayan personas de que no estén de acuerdo y tengan que caer en estas en prácticas que no queremos que se den, esos abusos. Perfecto. Esos abusos pueden ser regulados. Continúa esta importante entrevista, Alcides. Gracias, Stalin. Saludamos al asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Observé 3 puntos importantes en el desarrollo de la sesión de ayer en la Asamblea. El primero, en la intervención del presidente César Litardo, dio a entender que han existido tentaciones de golpismo en los pasillos legislativos. Punto 1. Punto 2. El presidente Moreno, en su mensaje a la Nación, descartó totalmente las sospechas que 48 horas antes en las redes se habían iniciado ante la posibilidad de una renuncia suya. Y el tercero, estimado asambleísta, es que en el informe del presidente no habló para nada del tema de la política internacional, de la crisis del IES, de la corrupción, de la crisis carcelaria, de si vamos a seguir con el mismo presupuesto del Estado, si vamos a seguir siendo o no un país petrolero después de que ya prácticamente el precio del petróleo está en la baja. Yo quisiera un comentario rápido de estos 3 puntos, estimado Roberto. Claro, mire, yo creo que siempre hay personas que dentro de la Asamblea o fuera de la Asamblea pues quieren que el presidente acabe su gobierno.
el mismo presidente seguramente estaba dispuesto a acabarlo en 3 meses cuando anunció muerte cruzada, la ministra de Gobierno, pretendiendo meter presiones a la Asamblea. Entonces, y habría sido constitucional si se lo mandaba a su casa al presidente hasta antes del 24 de mayo. Para eso igual necesitaba 70 o 90 asambleístas, lo cual era muy difícil conseguir, yo creo, primero, en ese sentido. Segundo, el presidente de la República dijo que iba a hablar del futuro y realmente habló del pasado, le echó la culpa a su antecesor, al gobierno de que él fue parte como vicepresidente originalmente, y luego fue sentado por el gobierno anterior a la fuerza ante todos los ecuatorianos de la presidencia de la República. Entonces, el informe de la Nación ayer, fue penoso, ¿no? Fue penoso por varias cosas. A fin de cuentas no hubo norte, y lo único que hubo fue el anuncio de que va a insistir en cobrar más impuestos, cuando hace 2 semanas había entendido que había que salvar empleos y por eso iba a desistir de cobrar impuestos al PIB. Un presidente que todos nos equivocamos, todos nos podemos equivocar y podemos confundir entre empresario y accionista, entre utilidad y dividendo, pero no cuando es parte fundamental de tu discurso, no cuando dices que has entendido la gravedad de los impuestos, y no cuando eres un presidente de la República en un gobierno del cual ha sido parte ya 14 años o 15 años. Eso es lo que tengo que opinar sobre eso en ese sentido. Las 7:26. Bueno, le agradecemos al asambleísta Roberto Gómez Alcíbar por habernos atendido. Este es el programa Sin Amarres del Sistema de Emisoras Atalaya, estimado Stalin. Hola, Stalin. Bueno, nos estamos despidiendo, licenciado y también sociólogo, pues hasta mañana a toda nuestra amable audiencia. Los dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo Vivo. Sigan en sintonía de Radio Atalaya. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211,000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población. Es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la Alcaldía y EMAPAC no se detienen. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. La ciudad cambió de semáforo y